todos bienvenidos. Nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros. Y bueno, antes de poder presentarles aquí a nuestros invitados, quisiera invitarte a que por favor puedas compartir esta transmisión con alguien, con algún amigo, con algún familiar para que puedan verla. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema de verdad muy interesante, un tema muy bueno. Entonces te quiero invitar principalmente a eso. Y lo siguiente que quiero decirte es que el día sábado 29 de julio a las 5 de la tarde tendremos una reunión de jóvenes, una reunión muy especial, así que te invitamos a que puedas estar aquí con nosotros. Estamos de vacaciones, así que no pongas pretexto de que hay tarea, porque no hay tarea. Así que te esperamos aquí. Si eres un joven de otra iglesia, también esperamos que puedas asistir. Esto es para bendecir pues a la juventud. Entonces sabemos que tienes tu iglesia, pero te esperamos con los brazos abiertos y esperamos que puedas estar aquí con nosotros. Y bueno, ahora sí, el tema del cual vamos a hablar hoy se llama Desafiando a mi gigante. Y para hablar acerca de este tema, tenemos aquí dos invitados que ya han estado en algunas otras ocasiones aquí con nosotros. Y bueno, está aquí con nosotros Dani. Hola, qué placer estar aquí con ustedes nuevamente. Y Aldo también. Hola, es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Sí, bueno, la verdad nos da muchísimo gusto estar aquí y poder hablar acerca de este tema, porque yo creo que es algo que pues es muy real en la vida de nosotros como jóvenes, ¿no? Y no solamente en los jóvenes, sino también en los adultos, pero bueno, hoy vamos a enfocar este tema acerca de los jóvenes. Y bueno, creo que principalmente cuando nosotros hablamos acerca de desafiar a nuestros gigantes, realmente esto es algo como que no es como tal que nosotros vayamos y busquemos a los gigantes para enfrentarlos, ¿no? Sino que los gigantes vienen a nosotros para, pues así, digamos, hacernos la guerra, ¿no? Y lo principal, ¿para qué hacen esto? Para que nosotros estemos viviendo con miedo. Creo que es algo que pasa mucho en nuestras vidas, el que en muchas ocasiones tenemos problemas, tenemos tantas situaciones que nos hacen vivir como que encerrados y tener miedo de tomar a veces muchas decisiones o de no saber qué hacer con nuestras vidas, ¿no? Entonces creo que lo principal es eso, nosotros no vamos en busca de los gigantes vienen en busca de nosotros. Y bueno, creo que este es algo muy real en nuestras vidas y creo que es algo que muchas veces nosotros como que lo damos por hecho, ¿no? Como que decimos, bueno, sí estoy pasando este problema, pero ok, está bien. Y cuando realmente pues creo que hay muchas situaciones en la vida que están aquí para que podamos enfrentarlas, para que podamos superarlas y para que podamos hacer mucho mejor nuestra vida. Dani, ¿qué puedes decirnos acerca de esto? Yo creo que los gigantes, como tú lo comentabas, Yami, están para hacernos crecer, ¿no? No siempre están para destruirnos o para llevarnos hasta abajo en la vida, sino que cuando nosotros como jóvenes vencemos a un gigante, es una batalla más para crecer en la fe o para acercarnos más a Dios, ¿no? Pero también hay que entender que hay dos tipos de gigantes, los gigantes que vienen como pruebas para hacer crecer nuestra fe y los gigantes que vienen como tentaciones, ¿no? Que Sí, son los claro. que vienen y de esos son los que nosotros tendremos que huir, ¿no? Porque las personas que no enfrentan sus problemas se quedan siempre inmaduras, porque el enfrentar Sí, sus total. problemas y vencerlos te hace crecer en un nivel de madurez, pero cuando no los enfrentas siempre vas a seguir en el mismo nivel de inmadurez en el que estabas. Pero cuando viene un gigante de tentaciones, en segunda de Timoteo 4:22 creo que dice, huye de las pasiones juveniles. Pablo Sí, le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, porque hay veces en las que no podemos vencer esos gigantes, pero sí podemos tener esa precaución de huir de claro. ellos. Sí, 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 claro. Y también concuerdo con ustedes dos, ¿no? De que un gigante no viene solamente para destruirnos, también nos ayuda como para agarrar experiencia, Claro, ¿no? De los problemas. Como decían, un dicho que dice, ¿no? De nuestros errores aprendemos. claro. Entonces podemos decir que un gigante no solamente viene para destruirnos. Y si nosotros nos hace caer un poquito bajo, nosotros como que aprendemos a depender de Dios y no solo depender Sí, de nuestras fuerzas. Entonces totalmente. tenemos que buscar a Dios en los momentos más difíciles y eso también a
es la función de un gigante también, pues no nada más es destruir y buscar un mal para nosotros. Sí, Nosotros también podemos ver a un gigante como una manera de crecer espiritualmente y pues también como persona, ¿no? claro, yo creo que el mayor ejemplo que podemos tener en este momento muy presente, ¿no? Es la historia de David con Goliat, ¿no? Entonces creo que cuando nosotros leemos acerca de David con Goliat, nos damos cuenta que quizá eh, ¿qué hacía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel vivía con miedo. O sea, Goliat venía y los amenazaba todo el tiempo y el pueblo de Israel tenía miedo, nadie quería, nadie se atrevía a enfrentarlo. Entonces yo me pongo a pensar, si el pueblo de Israel no hubiera tenido a David en su momento para poder ahora sí que liberarlos de esta opresión, ¿qué hubiera pasado con el pueblo de Israel? Y yo me pongo a pensar en muchas ocasiones nosotros somos como ese pueblo de Israel, ¿no? Que muchas veces vienen las situaciones, vienen los gigantes, están parados frente a nosotros. Todos los días vienen y nos amenazan y nosotros tenemos miedo de enfrentarlos. Entonces creo que algo que pasa mucho hoy en día es que nosotros como jóvenes, creo que hay muchos gigantes que podríamos tener en común con muchas otras personas, ¿no? Y creo que los principales pueden ser situaciones en la vida sexual de un joven, de una joven. Y creo que esta es una de las cosas que a nosotros nos cuesta mucho poder enfrentarlas. Entonces creo que cuando tenemos ciertos problemas, no solamente en esta área de nuestra vida, sino en muchas, ¿no? Yo creo que alguna otra cosa que nosotros muchas veces no queremos enfrentar es el futuro. Y lo vemos como un gigante ahí, nos quedamos como paralizados sin saber qué hacer, ¿no? Y yo lo digo porque creo que los tres hemos estado rodeados de personas que tienen un gran temor hacia el futuro y que no quieren que la vida siga avanzando cuando la vida no la podemos detener de ninguna manera. Entonces creo que es algo que muchas veces está parado frente a nosotros y vemos su tamaño y nos quedamos paralizados sin saber qué hacer porque nos vemos tan pequeñitos a comparación del problema que podemos tener enfrente que realmente no sabemos qué hacer y empezamos a tomar la actitud que tuvo el pueblo de Israel, ¿no? Que tenían quizá todo para poder enfrentarlo, pero no querían arriesgarse, ¿no? Entonces creo que es algo que muchas veces puede sucedernos. Sí, pues concuerdo contigo, ¿no? Lo que mencionabas. Hay jóvenes que tal vez su gigante es el futuro, ¿no? Sus preocupaciones, como menciona hasta la misma palabra, preocupaciones. Nos estamos ocupando de las cosas que ni siquiera estamos viviendo. Entonces, también podemos vivir lo que unos jóvenes, ya seas tú, ya sea yo, estemos viviendo el mismo gigante, estemos preocupándonos por algunas cosas similar. Un ejemplo que yo me ponía es de que voy a estudiar. Para muchos jóvenes es una decisión muy complicada, muy difícil, qué vas a estudiar, qué voy a hacer y un montón de preguntas. Y tal vez yo puedo compartir esa misma pregunta con varios jóvenes. ¿Por qué? Porque eso es un gigante que tal vez nos viene a como angustiar, nos viene a preocupar, cosas que tal vez nosotros tenemos la respuesta en nuestras manos, como tú decías, y tal vez no la vemos, porque el gigante también como que nos ciega, Claro. ¿no? Entonces eso lo que hace pues de que ya no vemos los resultados, como me decías. Tiene la respuesta, tiene la solución, pero aún así por la preocupación, por la que estamos angustiados, tal vez no vemos la respuesta. Y es una cosa que nos pasa a muchos los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, podría ser que yo no he entrado a la universidad y es una preocupación eso, pero se lo entrego a Dios porque Claro. Él va a saber qué hacer con mi vida. Sí, totalmente. Sí, claro. Yo creo que uno de los gigantes con los que más me han contado los jóvenes que viven es con las drogas. Es una de las cosas que más he escuchado de otros jóvenes, ¿no? Tantas cosas que hoy en día te ofrecen, ¿no? Aunque no te lo estén ofreciendo, a lo mejor te lo meten, o yo qué sé, pero es algo que muchos jóvenes han empezado a usar. Y yo una vez escuchaba a un pastor que decía que cuando tú te drogas, adormeces tu cerebro, tus pensamientos, tu corazón, ¿no? Adormeces esa sensación de decir, estoy teniendo un problema, uso esta pastilla y me adormezco, ¿no?
Y esa también es una forma de no crecer y de no madurar ante los problemas de la vida, porque muchas veces tenemos problemas y el adormecernos es una forma de evadirlos, ¿no? Y algo que me gustaba que decía este pastor era, ni siquiera Jesús adormeció su dolor en la cruz. Entonces, yo creo que es muy importante saber que muchas veces vamos a tener gigantes que se nos van a hacer súper grandes, súper difíciles de enfrentar, pero David era un muchacho de 12, 13 años, era súper joven y él, como le decía Aldo, entregó su vida a Dios y entregó sus problemas a Dios y dijo, Jehová me ha preparado para este momento y él sabrá qué hacer y él me entregará a este filisteo en mis manos. Sí, claro, creo que algo que tú decías es esta parte, ¿no? Muchas veces nosotros nos encontramos con personas que viven su vida como anestesiados, ¿no? Como tú lo decías, adormecidos, porque han encontrado una forma de evadir la realidad. Pero el hecho de que evada la realidad por un momento no quiere decir que los problemas se van a solucionar solos. Yo algo que siempre le he dicho a las personas en algunas ocasiones es esto, ¿no? De que cuando tú estás pasando por un proceso y tú no vives completo ese proceso porque quieres evitarte dolor o porque quieres evitarte un esfuerzo, lo único que haces es que eso se vaya como prolongando y al final del día no ves el final de eso porque simplemente lo único que estás haciendo es posponiendo lo que estás viviendo. Entonces creo que eso pasa y es muy real y es muy lamentable, ¿no? En muchas situaciones, ¿no? Vemos cómo yo siempre he pensado justamente en esta parte, ¿no? De la historia de David, ¿no? David era un joven igual que nosotros y quizá no tenía todas las capacidades, quizá pues no era un hombre de guerra para enfrentarse a Goliat, pero él sabía que él podría hacerlo porque Dios estaba con él. Porque algo en lo que yo pensaba en una ocasión y me ponía como que a reflexionar en esta parte es que digo, bueno, Dios nunca te va a poner enfrente de algo que no puedas vencer. Y si te está poniendo enfrente de un gigante es porque lo puedes vencer, porque Él está contigo, porque Él te ha dado la fuerza para hacerlo. Entonces, creo que esto es algo muy importante y creo que algo que también a nosotros como jóvenes en algún momento de nuestra vida luchamos es con la responsabilidad o con el compromiso de las cosas. Yo recuerdo que en la universidad encontré a muchas personas que era como de que pues yo no sé qué voy a hacer con mi vida porque pues simplemente no me quiero comprometer con un trabajo, porque quiero algo más fácil, porque siento que no puedo. Entonces creo que algo con lo que muchas veces luchamos es con esto, con que no queremos comprometernos con las cosas. O por el otro lado, ¿no? Sí somos jóvenes y todo, pero creo que en algún momento todos pensamos en tener un matrimonio, en poder casarnos y nos encontramos con muchos jóvenes que van por la vida simplemente pues ahí en una relación tras otra y no quieren o no tienen pensado en algún momento tener un compromiso con alguien. Y eso demuestra, como tú le decías, que hay una falta de madurez en la vida de una persona. Entonces, cuando vamos por la vida no comprometiéndonos con nada, muchas veces ni con nosotros mismos, algo nos está marcando ahí que algo está mal en nosotros. Sí, es verdad lo que mencionabas, como te decía hace rato, ¿no? De nuestros errores aprendemos, que es un dicho que, como dijeron en la canción, está bien dicho. Entonces, lo que decías es cierto, ¿por qué? Porque nosotros si no nos pasa, nuestro gigante no viene a ¿cómo decirlo? No nos hace como pensar en que de verdad estamos haciendo algo mal en el decir, no, pues no pasa nada, o sea, acostumbrarnos, ¿no? No tener la responsabilidad de poder decir, no, que tengo que salir adelante, tengo que poner esto en Dios, ¿no? Poder pues salir del problema, ¿no? Claro. Digo, no es fácil, pero tampoco es difícil, Es como tú imposible, decías, no es ¿sí? imposible, pues. Como tú decías, Dios nos pone algo, lo que Él sabe que nosotros vamos a poder salir, Claro. lo que somos capaces de poder hacer. Y si nos ponen gigantes, porque lo vamos a poder vencer, ¿no? Sí. Entonces, también sería como inmadurez, en cierta parte, el hecho de decir, no, pues es un gigante, o sea, no vamos a decir un gigante, ¿no? Pero, no pasa nada, o sea, confiarnos, ¿no? Y eso es lo que pasa, he visto y escuchado videos
es de que, como mencionabas anterior, ¿no? De que si no prestamos atención, vamos a perder la capacidad, ¿no? Nuestros sentidos, como una droga. Entonces, haciéndolo como mexicano el término, nos vamos a amañar, ¿no? Entonces, si hacemos algo de que vienen los problemas y no le damos importancia y no salimos de eso, va a haber otros problemas y vamos a buscar la manera, o sea, nos vamos como que optar por lo más fácil, que es olvidarlo y no poder sobresalir de eso, ¿no? Sí. Y pues tal vez es como un cierto grado de inmadurez al decir, no, que pues no importa, van a venir más problemas y tampoco importan, ¿no? Y lo contrario que debemos de hacer es poder buscar la manera de cómo salir de esos problemas. Sí, claro. Sí, yo comparto con ustedes este gigante de la responsabilidad. Es como lo decían anteriormente, cuando tú evades tus problemas, a lo mejor ese problema era súper chiquito, pero mientras más lo vas evadiendo, se va haciendo más grande y más grande y más grande, y cuando ya tú lo ves, dices, es que esto yo no lo puedo vencer. Es que antes lo podrías haber vencido, pero decidiste evadirlo. Decidiste como no prestarle tanta importancia y ahora ya es algo que ya tiene una importancia mayor, ¿no? Es algo que ya es más difícil de vencer, pero es por nuestra falta de capacidad de discernir un problema, ¿no? De entender que ese problema es fácil de vencer, de ponerlo en las manos de Dios y decir, esto no lo voy a hacer, y se hubiera podido evitar ese problema, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es importante esa área. Muchas veces nos cuesta trabajo como jóvenes el ser responsables, el aceptar nuestros errores, el decir, a mí me ha pasado muchas veces, tengo que hacer esta tarea y la termino haciendo un día antes, ¿no? Sí. Eso a veces es con lo que más batallo, el procrastinar, el dejar todo hasta el final, y cuando ya llega el momento de entregarlo, digo, es que es mucha tarea, no la voy a poder acabar, y termino fallando en algo, o sea, termino sin entregar alguna tarea o sin hacer algo, queriendo hacer toda la carrera, y al final de la hora no nos salen las cosas, pero es porque pudimos haber hecho la tarea ese día que nos la dejaron, o ir adelantándole, y a la hora de la hora no hubiéramos tenido el problema de tener que hacer todas las tareas el mismo día, pero es un gigante que nosotros tenemos que enfrentar. Y es un gigante con el que nos han atado, yo creo, ¿no? De decir, es que los jóvenes son muy irresponsables. No, es que los jóvenes, somos responsables, pero el problema es que nos creemos eso, de no somos irresponsables, nos confiamos muchas veces en, somos jóvenes, lo podemos hacer, toda la noche nos la pasamos despiertos haciendo la tarea y creemos que eso está bien, cuando en realidad podemos evitar ese problema y hacer las cosas como personas maduras, como hacerlos en el tiempo correcto y no llevarnos un problema más. Claro, creo que, fíjate que eso que dices es algo muy real y algo que muchas veces nosotros no le prestamos la atención, pero creo que uniendo un poco lo que dices con lo que decía Aldo, cuando nosotros vamos dejando esas cositas pequeñas y vamos agarrando como que la maña de decir, bueno, esta tarea es para en 15 días, y dices, la inicio el viernes, cuando ves ya se te llegó un día antes, ¿no? Y ahí estás apurado, y creo que algo que muchas veces pasa, y lo digo, me confieso aquí con ustedes porque también me ha pasado, ¿no? El decir, ok, sí, la hice a lo último, pero la hice. Entonces digo, pues no, o sea, realmente no es así, y nos damos cuenta que muchas veces no solamente dejamos esas cosas en el área académica, sino en muchas otras cosas de nuestra vida, y vamos posponiendo muchas situaciones, y como tú lo decías, ¿no? Quizá el problema que hace una semana era pequeñito, ahorita ya es muy grande. ¿Por qué? Porque ya me he acostumbrado a eso, y entonces cuando yo vaya a querer enfrentarme con eso va a ser más complicado de lo que pudo haber sido hace unos días anteriores. Entonces creo que siempre cuando el gigante está frente a nosotros tenemos dos opciones. Yo lo he pensado, y esas dos opciones, si no eliges una, automáticamente elegiste la otra. O huyes o lo enfrentas. Entonces, David tuvo la oportunidad cuando estaba frente a Goliat de huir o enfrentarlo. Y él decidió enfrentarlo. No porque creía en sus capacidades, sino sabía en el Dios en el que confiaba. Y muchas veces de eso se tratan las situaciones. Porque muchas veces nosotros nos encontramos enfrentándonos a cosas que no podemos solucionar,
que solamente nos van a desgastar, que nos van a hacer perder el tiempo, y aquellas cosas que sí podemos solucionar, estamos huyendo de ellas. Y creo que algo que a mí siempre se me ha quedado muy grabado, que escuchaba al pastor una vez decir, es que muchas veces nosotros queremos hacer lo que le corresponde a Dios y dejamos de lado lo que nos corresponde a nosotros, cuando lo que le corresponde a Dios es algo que no vamos a poder hacer nosotros. Entonces creo que cometemos ese error. Muchas veces le prestamos más fuerzas a aquellas cosas que no vamos a poder solucionar y estamos huyendo de aquellas que sí podemos. Y algo que es real y que nos va a pasar y que nos pasa en la vida, cuando tú empiezas a huir de tus gigantes, no es que se van a detener y van a decir, ah, mira, ya empezó a correr, o sea, deténganse todos, ¿no? No, el gigante va a ir detrás de ti y a donde vayas se te va a presentar. Entonces no es como de que ya empiezas a huir y ya se detiene todo el asunto. O sea, el gigante te va a perseguir y a donde sea que vayas, en donde sea que estés, se te va a presentar, porque el que está huyendo eres tú, pero el gigante no ha terminado su tarea contigo, ¿no? Entonces creo que es algo que debemos tomar muy en cuenta para muchas próximas ocasiones en nuestra vida. Sí, yo creo que es como comentaba al principio, hay dos gigantes, ¿no? Y a veces los problemas yo creo que sí o sí los tenemos que enfrentar. Esos no es como una opción el huir, ¿no? Siempre vamos a tener problemas en nuestras vidas. Pero yo creo que el gigante de las tentaciones, a mi parecer, deberíamos de huir de ellos. Porque es como les comentaba, como decía Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, ¿no? Porque a veces nosotros sabemos que tenemos una debilidad en algo y entonces se nos aparece y decimos, es que si la pruebo un poquito, es que si lo hago un poquito, y entonces nos vence eso, ¿no? Porque es nuestra debilidad, porque como seres humanos somos débiles. Pero claro, yo creo que los problemas entregándoselos a Dios, igual las tentaciones entregándoselas a Dios, las podemos afrontar y las podemos vencer, porque esa es la clave, como decías tú, Yami. David le entregó todo a Dios, David le entregó a Goliat, a Jehová, ¿no? Entonces yo creo que ese es la clave, el entregarle todo a Dios, el decir, tal vez yo solo no puedo, pero yo sé que Dios sí puede, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces los problemas no los podemos evadir, pero las tentaciones yo creo que sí las podemos evadir. Claro. Igual concuerdo contigo, lo de huir para mí no es una opción, pero como decías, en las tentaciones, porque al poder vencerlos, yo me lo imagino como que estamos aquí, ¿no? Esto es huir. Entonces, si vencemos tenemos que pasar por aquí. Y a las tentaciones, si probamos un poquito, si decimos, no, es que no pasa nada, vamos a caer porque somos humanos. Y entonces, aunque pensemos, no vamos a caer, vamos a caer. Entonces, yo, pues, lo que yo recomiendo es poner en Cristo, pues, nuestros problemas, nuestras tentaciones, el decir, yo no puedo, pero tú sí puedes, ¿no? Entonces, para mí no es una opción tampoco el huir en todos los problemas, ¿no? Pero sí es vencerlos. Y claro, como mencionaban, no podemos solos. Tenemos que entregárselo a Dios y pedirle que nos ayude, que Él esté con nosotros para poder vencer nuestros gigantes, ¿no? Entonces, pues cuando tengamos un gigante, para mí no sería una opción, es decir, hay un examen, ¿no? Y no es decir, no lo hago. No, Sí, entonces no es una opción, ¿no? Tenemos que vencerlo y claro, si no lo vencemos, pues no aprobamos. Pero si no lo vencemos, es decir, si nos vamos y no nos importa, el gigante, como mencionabas, no se va a ir y va a decir, no, ya no. Ahí va a estar y va a crecer. En el hábito escolar no van a dar reportes, que no hizo examen y así, ¿no? Y se va a hacer más grande, no se va a ir. Entonces tenemos que vencerlos, prepararnos, ¿no? Ya escolar, estudiar y también entregárselo a Dios que nos ayude, que cualquier problema, ¿no? Eso también sería como una forma de vencer en un área en específico. Sí, claro, y bueno, creo que para ir concluyendo un poco acerca de esto, algo que pasa mucho es que en ocasiones en nuestras vidas nosotros no queremos enfrentar a los gigantes porque pensamos que no estamos preparados para hacerlos.
Y creo que algo que podemos aprender y tomar acerca de David es que David como tal no era un hombre preparado para la guerra. La Biblia nos dice que él cuidaba ovejas. Él quizá no tenía un entrenamiento como los hombres de guerra lo tenían, ¿no? Y quizá estaba todo en su contra, porque algo muy importante en esto es que siempre que vayas a enfrentar a un gigante, todo va a estar en tu contra. Tus capacidades, quizá tu fuerza no va a ser la suficiente. ¿Y qué es lo que pasa? Si recordamos un poco acerca de esto, Saúl quiso ponerle una armadura a David, pero David dijo, es que yo nunca he utilizado esto, no voy a saber cómo usarla. Entonces creo que algo muy importante es esto, ¿no? Muchas veces queremos ponernos armaduras que no vamos a saber utilizar, pero lo que tenemos de herramientas para nosotros y que nos pueden ayudar a vencer lo dejamos a un lado cuando debería ser de lo que deberíamos de tomarnos. Y creo que algo muy importante también acerca de esto es que cuando David se enfrenta a Goliat, le dice es que yo tengo a un Dios que es grande, a un Dios que es fuerte, ¿no? Entonces creo que el que nosotros como jóvenes aprendamos a reconocer que los gigantes son más grandes que nosotros, pero no más grandes que Dios, ahí las cosas van a cambiar totalmente, porque sabes que las cosas o el que tú venzas no depende de ti, de tus fuerzas, de tus capacidades, de tus habilidades, depende de tu confianza en Dios también. Porque yo me imagino esto, ¿no? Si David no hubiera tenido esa confianza que tenía en Dios, no hubiera podido hacer nada. Entonces, sabía el Dios que había con él, sabía que Dios estaba ahí y que no era por sus fuerzas. Entonces, creo que algo que nosotros deberíamos empezar a hacer es saber que nuestra confianza en Dios y el dejarlo todo en las manos de Dios es lo que va a ayudar a que nosotros podamos vencer a cada uno de nuestros gigantes, porque como les decía, puede que el gigante sea más grande que nosotros, pero nunca nada va a ser más grande que Dios. Y creo que cuando aprendemos a tomarnos de eso, de esa verdad tan grande, y aprendemos el poder que tiene esa verdad, hay muchas cosas que nosotros vamos a poder vencer en la vida. Sí, como decías, lo que nosotros como jóvenes debemos aprender a reconocer que Dios es más grande que nuestros gigantes, ¿no? Que vamos a poner lo que nosotros decimos, no, es que es imposible para nosotros. Es imposible, es difícil, no vamos a poder, pero sabemos que si confiamos en Dios no va a ser nada imposible. Sabemos que para Dios no hay nada imposible, pero cuando nosotros no ponemos nuestra confianza en Él, los problemas se nos van a hacer como que hasta así vamos a poder mirar, ¿no? Entonces, no debemos de confiar en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, es decir, no, yo puedo, yo sé que yo voy a poderlo, no vamos a poder. Sabemos que sin Dios no vamos a poder y lograr nada. Entonces, es reconocer que sin Dios no vamos a poder lograr nada. Saber que con Dios vamos a poder vencer a nuestros gigantes, que Dios es más grande que nuestros gigantes. Sí, yo creo que aunque muchas veces no lo veamos, Dios nos prepara para los gigantes, ¿no? Dice la historia de David, la Biblia cuenta que él ya había vencido a un león y a un oso, ¿no? Entonces yo creo que Dios te prepara y te pone, a veces enfrentas gigantes pequeños, que mientras más problemas son, más grandes se hacen y te preparan para vencer a Goliat, ¿no? Entonces yo creo que si David hubiera dicho, ya se llevó a la ovejita, adiós ovejita, y nunca hubiera ido por ella, yo creo que no se hubiera preparado para vencer a Goliat, ¿no? Y obviamente es entender que David confiaba más que nadie en Dios, ¿no? Él se preparaba y él entregaba su corazón y él no era como que creía a la mitad que iba a poder vencer a Goliat, sino que él tenía la certeza y la fe de que iba a ser así. Él sabía que pasara lo que pasara, Dios estaba con él. Y yo creo que mientras estaba allí enfrente de Goliat David, yo así me lo imagino, yo me imagino a Dios enfrente de él, algo
glorioso enfrente de él que es más grande que Goliat. Y yo me imagino así cada vez que yo puedo o siento algún problema en mi vida, me imagino yo así chiquita y algo más grande enfrente de mí, porque así es, ¿no? Dios está enfrente de nosotros y Dios pelea las batallas por nosotros cuando se las entregamos a Él, ¿no? Sí, claro, y bueno, hemos llegado al final de este tema y queremos decirte que ningún gigante va a ser tan gigante si tu confianza está en Dios. Dios te ha dado un espíritu de valentía, dice la palabra, así que ármate de valor, tómate de la mano de Dios y cree que vas a poder vencer a tu gigante. Y bueno, no queremos despedirnos sin antes decirte y recordarte que este día sábado a las 5 de la tarde tenemos una reunión, tienes una cita aquí en la Iglesia del Señor. Va a estar con nosotros el hermano Adolfo Mejía de Misión La Vid, compartiendo la palabra con nosotros. Vamos a tener un tiempo muy bueno de convivencia, un tiempo de alabanza y de adoración y no queremos que te lo pierdas. Así que te esperamos, recuerda venir con un invitado y con una prenda color rojo. Que Dios te bendiga y nos vemos en un siguiente video.